Muchísimas gracias, maestra Daniela. Bien, pues saludarles a todas y todos. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde para empezar a abordar precisamente la temática del nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, ¿no? Ya lo decía la maestra Daniela, en esta primera sesión vamos a abordar eh, el primer capítulo del protocolo, que está marcado como capítulo A y que tiene que ver con analizar la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Eh, pues en este primer capítulo daremos un breve recorrido por el contexto actual de las personas con discapacidad en México, y la finalidad es pues arribar al modelo social, que es el modelo de atención a la discapacidad que actualmente predomina. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no?, a lo largo de este capítulo. Como ustedes seguramente ya saben, anteriormente ya se había emitido el protocolo en materia de casos que involucran a personas con discapacidad. Sin embargo, pues este protocolo está, como ya lo señalaba la maestra Dani, actualizado, y sobre todo algo muy importante, ¿no?, que habla de establecer esta perspectiva de discapacidad, ¿no?, que ustedes como juzgadoras y juzgadores pues deben tener en cuenta, ¿no?, para juzgar en casos que involucran personas con discapacidad, ¿no? Bien, pues es importante primero que nada hablar, bueno, antes que nada quiero mencionarles que yo soy persona con discapacidad visual, por si durante la capacitación o esta sesión escuchan que me nombro como parte del colectivo, pues es porque soy parte de, ¿no? Ahora bien, para empezar a abordar este capítulo hay que tener en cuenta que la primera parte que señala el protocolo es el contexto, la situación actual de las personas con discapacidad en México, y uno de los temas muy centrales es la exclusión que persiste, que permanece todavía hacia las personas con discapacidad, ¿no? Creo que para hablar de inclusión y para arribar a lo que implica la inclusión, pues hay que tener en cuenta el contexto de exclusión que sigue permaneciendo hacia las personas con discapacidad, ¿no? La Corte ha identificado en este primer capítulo esta problemática y lo ha dejado claro, cómo es que permea la desigualdad todavía en temas de personas con discapacidad. Y aquí se señala algo muy importante, ¿no?, que es que la discapacidad se sigue analizando desde la filosofía de iguales pero separados, ¿no? ¿Qué implica esto? Que pues a las personas con discapacidad todavía nos cuesta muchísimo acceder a cuestiones como la educación, el empleo, la cultura. ¿Por qué? Porque se reconoce a lo mejor a nivel social y jurídico que existe este reconocimiento de la igualdad, pero iguales pero separados. ¿Por qué separados? Porque las problemáticas se identifican en el momento en que la persona con discapacidad intenta acceder, ¿no?, a uno de sus derechos. Ahí, por ejemplo, ya cuando intenta acceder, o sea, al empleo, pues resulta que a lo mejor el sector empresarial sí cree en la igualdad de las personas con discapacidad, pero no lo identifica al momento de generar empleos, ¿no? Bien, siguiendo con la situación actual, vamos a hablar un poquito de la población con discapacidad en México. Como ustedes sabrán, el INEGI hizo un censo poblacional en 2020 en el que recoge datos sobre cuántas personas con discapacidad existimos en México, ¿no? Y el protocolo pues recoge a su vez en este primer capítulo la información emitida por el INEGI, ¿no? Y aquí se señala que en México existen pues más de 6.179.890 personas con discapacidad, ¿no? Y aunado a esto, esta información también señala que existen más de 13 millones de personas con alguna dificultad o con alguna limitación para realizar actividades. Esto es interesante porque resulta que no solo son estos más de 6 millones de personas con discapacidad que existimos, sino que además se identifica esta situación de personas que tienen dificultad, que a lo mejor son personas que, por ejemplo, usando lentes, tienen dificultad para ver, que tienen dificultad para subir o bajar escaleras, y que por alguna situación pues también se enfrentan a las barreras sociales, ¿no? Entonces esto
lo recoge el protocolo y es pues interesante porque entonces estamos hablando de que en México existen más de 20 millones de personas, ya sea con discapacidad o con alguna dificultad, ¿no? Esto a su vez actualizó en ese momento que al México tener una población de más de 126 millones de personas, pues el 16.5% de alguna manera eran personas que enfrentaban las barreras o que enfrentan las barreras de la discapacidad, ¿no? Entonces, por eso es interesante, porque seguramente a ustedes el día de mañana, pues, o incluso ya les llegan casos que tienen que ver con esas situaciones, ¿no? Estamos hablando de que las personas con discapacidad, si hablamos de minorías sociales o de grupos en situación de vulnerabilidad, pues somos la minoría social o el grupo en situación de vulnerabilidad más extenso, ¿no? Estamos hablando de un 16.5% de la población. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo es la forma en que la sociedad percibe a las personas con discapacidad. El protocolo recoge esta información porque, como iremos viendo a lo largo de la capacitación y también a lo largo del protocolo, pues las barreras para la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, incluidos el acceso a la justicia, están en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que fue importante recopilar aquí en el protocolo cuál es la percepción social de las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces encontramos que todavía a nivel social pues existen diversos estereotipos, estigmas, prejuicios respecto de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, todos estos estereotipos pues se van a manifestar visibles en diversos ámbitos, ¿no? Como el uso del lenguaje, incluso en el contexto familiar, en los cambios sociales que se van dando, pues también se van reflejando este tipo de prejuicios, de estereotipos que siguen persistiendo sobre las personas con discapacidad, ¿no? En ese sentido, quiero abordar un poco lo que señala la Relatoría Especial de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de la ONU, ¿no? Y aquí se señala que pues se reconoce los avances que existen respecto de los derechos de personas con discapacidad, ¿no? Pero pese a ello, en el ámbito nacional e internacional, pues todavía siguen permeando estas percepciones negativas, profundamente arraigadas sobre la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Y esto pues sigue siendo un obstáculo permanente en todas las sociedades para el acceso pleno de las personas con discapacidad a todos los derechos, ¿no? Esto, señala la relatoría, es parte del capacitismo. A lo mejor van a escuchar mucho cuando hablamos de discapacidad esto del capacitismo. ¿Y qué es el capacitismo? Pues bien, el mismo protocolo recoge un concepto de capacitismo que tiene que ver con aquel sistema de valores que engrupan o encuadran una serie de características que la sociedad piensa que deben estar, que son necesarias para que la persona pueda vivir una vida que valga la pena pues ser vivida, ¿no? Así lo señala. Esa serie de características se refieren a características corporales, características mentales, y que quienes no encuadran en este grupo de personas que cuentan con esas características, pues son excluidos, como es el caso de las personas con discapacidad, por su diversidad funcional, pues entonces son excluidos, ¿no? Porque la sociedad está diseñada, todo lo que se diseña, pues es pensado para este común denominador, ¿no? Y siguiendo con esta cuestión, una vez que vimos un poquito de qué implica el capacitismo y cómo el capacitismo es permeante, sigue estando presente en todo y que excluye y discrimina a las personas con discapacidad, pues vamos a ver ahora qué refiere el ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación, precisamente en un estudio que hace sobre discapacidad, señala que el 58% de la población mayor de 18 años pues tiene la percepción, no, son conscientes de que los derechos de las personas con discapacidad hoy en día, a pesar de todo, pues siguen siendo respetados poco o nada, ¿no? Entonces, pues la sociedad sigue teniendo estas creencias, estos estereotipos y prejuicios sobre las personas con discapacidad que van a influir en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, ahora entraremos a ver cómo estas percepciones negativas, como yo les decía hace un ratito, van a influir pues en diversos ámbitos, ¿no? Y vemos cómo en el lenguaje, como ustedes saben, el lenguaje es una manera de percibir la sociedad,
de percibir lo que pasa, de percibir las personas, los conceptos, las ideologías, ¿no? El lenguaje juega un papel súper fundamental en la forma en que entendemos incluso la concepción social, ¿no? El actuar. Entonces, el lenguaje nos implica de qué manera aceptamos los modelos o ideologías que están pasando en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Y a través del lenguaje, pues las personas con discapacidad hemos sido receptoras de respuestas negativas y ofensivas, incluso por parte de la sociedad, ¿no? Respuestas discriminatorias. Y aquí caemos en estas terminologías un tanto, o más bien erróneas, con las que se percibe y se identifica la discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo les decía, es parte de ese capacitismo, que si no tenemos las mismas características biológicas y fisiológicas que el común denominador de la sociedad, pues entonces se nos percibe como algo malo, como algo negativo. Y de aquí surgen términos como, pues, el malito, el tullido, el inválido, el discapacitado, ¿no? Que son términos que fueron acuñados y que hoy en día todavía pues escuchamos, ¿no? Las personas con capacidades especiales o con capacidades diferentes. Diferentes, ¿por qué? Porque se nos concibió en cierto tiempo de la historia diferentes a los demás por la diversidad funcional y entonces pues con base en eso se nos clasificó en este lenguaje negativo. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es un poco el término correcto, ¿no? Cuál es la terminología correcta que debemos implementar y que ustedes deben saber para implementarla en los análisis de casos que hagan, ¿no? Respecto de personas con discapacidad. Y así encontramos que, pues, el concepto es persona con discapacidad, ¿no? Primero hay que entender que este concepto es el correcto, porque es un concepto que ha sido recopilado en la normativa nacional e internacional, ¿no? Entonces, ha sido recopilado, pero no solo porque se reconoce en la ley, sino porque es un concepto que ha sido buscado también implantar por parte de los colectivos de personas con discapacidad. Entonces, decir persona con discapacidad es correcto porque se reconoce primero que la persona, pues, es titular, ¿no? de derechos. Ahora sí se reconoce que existe una diversidad funcional en la persona, que esta diversidad funcional, al unirla a una barrera, pues ya ahora sí surge la discapacidad, ¿no? Pero son dos cosas, la diversidad funcional y la barrera infraestructural, social y de todo tipo de barreras que hay, y ahí se configura la discapacidad. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito qué diferencia hay entre estos conceptos. Ahora, quiero que pasemos a analizar los estereotipos también en entornos familiares. Si los estamos hablando de que los estereotipos están en la sociedad, de que los estereotipos permean, de que están surgiendo de todos lados, pues lógicamente también van a afectar en los contextos familiares de la persona con discapacidad. Van a impactar en las relaciones que las personas con discapacidad tienen dentro de su propio núcleo familiar, las relaciones interpersonales, ¿no? Y esto se va a reflejar en que, por ejemplo, las personas con discapacidad muchas veces se les obstaculiza el decidir por sí mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque no existe una gama de información accesible que les permita identificar, pues, diversas alternativas, ¿no? Que tengan para ejercer sus derechos. Y dos, que, pues, el ejercicio de su capacidad jurídica, como van a ver más adelante, hoy en día está muy restringido, ¿no? No se respeta el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los familiares empiezan a tomar el control e incluso empiezan a decidir por la persona con discapacidad. Esto es gravísimo porque entonces estamos hablando de que no se respeta ese derecho por el que tanto se peleó cuando se firmó la convención, que era la autonomía, ¿no? Y entonces, pues, como les digo, empiezan a tomar decisiones por ellos y tienen incluso el control, sustituyendo su voluntad. Entonces, eso es gravísimo, sustituir la voluntad de la persona con discapacidad. ¿Por qué les comento esto y cómo esos estereotipos también que están en el lenguaje y, por ejemplo, en la familia? Porque es importante que los veamos y que hayan sido recopilados en este protocolo, porque a fin de cuentas las personas con discapacidad hoy en día sí ya están, pues, un poco más sabidos de sus derechos
y posiblemente van a acudir a los órganos jurisdiccionales a que sean válidos, ¿no? A que se les reconozcan, ¿no? Quiero con esto conectarlo precisamente con un caso que llegó a la Corte, en el cual se resolvió, ¿no? A favor de una persona con discapacidad, que fue el amparo directo en revisión 3859, diagonal 2014, ¿no? Tiene que ver con un hombre que estaba casado y tenía un hijo, un niño menor de edad. Entonces sufre un accidente en el cual este accidente le genera un daño irreversible y un daño muy grave a nivel cerebral. ¿Qué pasa después de esto? Que pues la madre del niño solicita la interdicción de la persona con discapacidad y a consecuencia de esto, pues a veces por el desconocimiento que existe de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, pues se suspendió temporalmente la patria potestad, ¿no? Del padre sobre el niño, y después la nueva pareja de la mamá del niño solicita la adopción, ¿no? Del niño. Entonces, pues aquí la Corte obviamente analiza el caso y lo resuelve conforme al modelo social. Por eso yo les decía, durante esta capacitación van a ver en todo tiempo cómo permea el modelo social, ¿no? Entonces, pues aquí se señaló en esta resolución que la discapacidad no debe ser vista como una circunstancia que en sí misma le impida a una persona cumplir con sus obligaciones y derechos en el caso de la paternidad, ¿no? Entonces aquí la Corte dice, más bien habría que determinar si el hecho de que no esté cumpliendo con sus obligaciones, con sus derechos, tiene que ver con la falta de ajustes razonables, que más adelante también van a ver qué implican los ajustes razonables, me imagino que ya lo tienen un tanto en mente, ¿no? Entonces, la Corte dice, respecto de la convivencia, es contra derechos humanos decir que pues le va a afectar al niño simplemente por ser una persona con discapacidad, ¿no? Entonces no le presupone ningún riesgo, ¿no? Y aquí más bien el Estado tiene que analizar si han existido barreras del entorno que le obstaculizan al padre o la madre con discapacidad en este caso, que pues pueda cumplir con sus derechos y obligaciones, ¿no? Y aquí se tienen que brindar las medidas pertinentes para eliminar esos obstáculos. Y también aquí la familia es un tema importante, ¿no? Se señala en esta resolución, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar, ya analizar este caso, pues como ustedes pueden ver, ¿no? Cómo esos prejuicios y estereotipos que se tienen sobre las personas con discapacidad, pues también derivan en el derecho, ¿no? En cómo se resuelve. Entonces, pues aquí habría que tener en cuenta, tener claro que no por ser una persona con discapacidad implica que no vas a poder ejercer derechos y obligaciones, ¿no? En este caso. Entonces, pues se obstaculizan, pero eso está mal, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo esos estereotipos, estigmas que hablamos que la sociedad sigue teniendo sobre las personas con discapacidad, también se siguen viendo reflejados en la normativa, en las leyes, ¿no? La Corte, en este caso, también entiende y reconoce que hay normas, hay leyes que pues siguen promoviendo prejuicios, estereotipos y rechazo incluso hacia determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como en este caso son las personas con discapacidad, ¿no? Y por esto, pues la Corte ha declarado inconstitucionalidad de diversas disposiciones que reflejan mensajes basados en estereotipos, ¿no? Que discriminan a las personas con discapacidad, ¿no? Y pues por eso es que se declara la invalidez de estas normas. Aquí quiero abordar un poquito un caso también de una acción de inconstitucionalidad que trató este tema de un código que disponía que las personas con discapacidad intelectual, es la acción de inconstitucionalidad 90/2018, que precisamente tiene que ver con disposiciones de un código que disponía que personas con discapacidad intelectual no podían contraer un matrimonio. Entonces, fíjense, esto tiene que ver con lo que yo les decía, ¿no? Que incluso a veces la familia y la sociedad piensa que las personas con discapacidad no van a poder ejercer sus derechos, y pues ni siquiera el de matrimonio, ¿no? Entonces, la Corte dice que esto es regresivo y que transgrede
porque transgrede gravemente los derechos de las personas con discapacidad, porque es una decisión, el hecho de contraer matrimonio o no, es una decisión que tiene que ver con su propia vida, con su proyecto de vida. Entonces, al existir esta restricción, dice la Corte, esto es injustificado y desproporcionado, ¿no? Este tipo de disposiciones están basadas en estereotipos y prejuicios, ¿no? Y obviamente se invalidan estas normas. Pues bien, ya vimos un poquito cómo los estereotipos impactan en diversas áreas, incluido el derecho, incluida la norma. Ahora, quiero que abordemos un poco los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. Los famosos DESCA que les llamamos. Se considera hoy en día que este tipo de derechos o esta clasificación de derechos pues siguen siendo de complejo acceso para todas las personas, pues por diversas cuestiones, ¿no? Pero cabe destacar, y el protocolo retoma esta parte, que para las personas con discapacidad pues es más complejo aún, ¿no? Es más complicado aún el ejercicio de estos derechos. Y en este contexto se recoge un estudio que hizo Cedesol, y hoy llamado Secretaría del Bienestar, en el que señala que las personas con discapacidad en México pues no tienen garantizados estos derechos, no tienen garantizados el ejercicio de estos derechos, ¿no? A diferencia, como les digo, de la demás población, que a lo mejor no es tan complejo, para nosotros lo es más, ¿no? Y ello se debe a diversos problemas que señala este estudio. Son problemas estructurales, ¿no? Y señala, por ejemplo, que la baja participación en el mercado laboral por parte de las personas con discapacidad, ¿no? La baja también participación en la educación, ¿no? La poca inclusión educativa que todavía existe, pues genera que tampoco haya, por ejemplo, acceso a los mercados laborales. La limitada atención de los servicios de salud, la falta de capacitación en los servicios públicos y privados, no hay personal capacitado, y la nula o la casi nula accesibilidad a los sistemas públicos y privados, ¿no? Entonces, ¿en qué deriva esto? Pues en diversos efectos que terminan siendo para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque pues esto implica que las personas con discapacidad, por ejemplo, a diferencia con otros grupos, pues todavía estén más perjudicados en este sentido, ¿no? Y hay un insuficiente desarrollo económico para las personas con discapacidad, un bajo desarrollo humano. Aquí pasa una cuestión muy interesante que pues a la persona con discapacidad, al no tener desarrollo económico, pues va a implicar que tampoco va a ser dependiente, ¿no? Y va a ser más bien dependiente hacia el núcleo familiar. Entonces, esto es grave porque pues al no existir condiciones para que sean un poco independientes económicamente, pues terminan dependiendo, en este caso, de las familias. Y esto, pues, termina siendo un contexto constante de discriminación que limita el empoderamiento de las personas con discapacidad. Y esto, pues, sigue dando, como decía este estudio realizado por CESOL, sigue dando como resultado final una exclusión reiterada de las personas con discapacidad, porque no existen las condiciones para que se incluyan en los diversos ámbitos y por ende estos derechos socioeconómicos, pues, no les son garantizados, ya que hay un dato interesante que también lo recoge el protocolo, que la vida de la persona con discapacidad es más cara. Es más cara y pues es menos acceso tiene la persona con discapacidad a estos derechos y aparte pues le genera más, si es más cara la vida de la persona con discapacidad, pudiéramos dar muchos ejemplos, pero pues podemos decir que por muchas cuestiones que incluso a veces como personas con discapacidad tenemos que generar nuestras propias adaptaciones, nuestros propios ajustes al no existir y eso pues nos genera gastos, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ver con los derechos socioeconómicos de las personas con discapacidad, como les decía. Bien, ahora ya abordando esta situación actual, ya viendo un poco el panorama de qué tanto se están respetando los derechos de las personas con discapacidad, el protocolo también, como ya se señalaba en un principio, hace un recorrido por los modelos de atención o de tratamiento a la discapacidad, ¿no? Para terminar de comprender el modelo social, pues hay que comprender los modelos anteriores, ¿no? Y así encontramos que a lo largo de la historia, pues han sido tres modelos, ¿no?
¿a qué se le conoce como estos modelos? Pues son las respuestas sociales que se han dado a la discapacidad, el tratamiento, la forma de cómo lo interpretan las instituciones, incluso el derecho, pues se le conoce como modelos sociales o tratamiento, no, perdón, modelos de tratamiento a la discapacidad. Y aquí vamos a abordar de manera rápida los tres modelos, que son el modelo de prescindencia, el modelo médico y por último, el modelo médico rehabilitador y pues por último el modelo social. El modelo de prescindencia, pues a lo mejor ya saben, tiene su origen en la antigüedad, ¿no? Y hay dos cuestiones que hay que entender aquí. Una, que justifica la discapacidad desde un punto de vista religioso, ¿no? Que la persona con discapacidad, pues a lo mejor se pensaba en ese tiempo, ¿no? Que era parte del castigo de una deidad, que era parte del castigo para la familia, ¿no? Y por otro lado, la otra cuestión que hay que tener en cuenta en este modelo es que la sociedad pensaba que la persona con discapacidad no era útil y que solo era una carga social, ¿no? Que no era productiva. Eh, en este sentido, este modelo eugenésico se divide en dos, precisamente el eugenésico y el de marginación. Y pues como ya le decía, este primero tiene su origen en la antigüedad clásica. El Estado pues tenía que evitar que los ciudadanos tuvieran alguna discapacidad, por ello al nacer, por ejemplo, un niño con discapacidad, pues se pensaba que no era provechoso, que no era productivo y lo mejor era el infanticidio, ¿no? Y por otro lado, tenemos el enfoque de marginación, este submodelo que está dentro del modelo de prescindencia, que es el de marginación, en el que pues tuvo su auge en la Edad Media, en el que se le percibe a la persona con discapacidad como símbolo de algún maleficio, se tratan desde la compasión, desde la lástima, y también como la advertencia de peligro, ¿no? De que a lo mejor es parte de una brujería y este tipo de cosas, ¿no? Y posterior a esto, pues surge el modelo médico, que ya no va a enfocar a la discapacidad desde la cuestión religiosa, la enfoca desde la causa científica, desde ver a la persona con discapacidad como enfermo, asociar la diversidad funcional de la persona pues a la enfermedad, ¿no? Y este modelo dice, bueno, hay que rehabilitarlo, ¿no? A lo mejor sí es necesario que las personas con discapacidad se eduquen, pero hay que rehabilitarlos, hay que, pues, generar la rehabilitación y hay que, por ejemplo, en la educación especial, ¿no? Sí se les va a educar, pero separados porque ellos son diferentes. Ellos no cumplen con estos estándares de normalización de los que hablábamos cuando abordábamos el capacitismo, ¿no? Entonces, pues esto fue el modelo médico rehabilitador. ¿Por qué? Porque pues todo estuvo enfocado desde el punto de vista clínico, ¿no? Después surge el modelo social, ¿no? Empieza a surgir el siglo pasado, en los años 60, porque aquí es cuando las personas con discapacidad empiezan a movilizarse, ¿no? Yo aquí siempre digo que a las personas con discapacidad como grupo en situación de vulnerabilidad nos ha costado, yo creo que más que a ningún otro grupo, pues unificarnos, movilizarnos o generar a esto que le llaman la colectivización, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí empieza a pasar en los años 60, las personas con discapacidad se empiezan a hartar de ser tratados como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y entonces ellos pues empiezan a pugnar porque ya no se deje de ver a la persona con discapacidad como aquel que tiene que estar relegado y que no se enfoque la discapacidad en su diversidad funcional, sino más bien enfocar la discapacidad hacia el impacto de las barreras sociales que están en el entorno y que a fin de cuentas son las que terminan pues generando la discapacidad, ¿no? De aquí que recogemos que este modelo social tiene tres elementos, ¿no? La diversidad funcional, la barrera y la interacción con la barrera, que es la que genera, pues, el contexto de discapacidad. Bien, y para esto, pues, yo les decía cuando les hablaba un poquito de cómo el término correcto es persona con discapacidad, cómo entender, a lo mejor me dirán, bueno, se dice persona con discapacidad, se dice persona con diversidad funcional, son dos cuestiones distintas. La diversidad funcional
tiene que ver con la cuestión biológica y fisiológica de la persona, y la discapacidad se genera hasta una vez que se interactúa con la barrera social, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo. La incapacidad para caminar y que genera que una persona, por ejemplo, sea usuaria de silla de ruedas, eso es la diversidad funcional. Es una manera diferente de funcionar. Pero ahora, ¿qué pasa si esta persona con incapacidad para caminar, usuaria de silla de ruedas, acude a un edificio, por ejemplo, que no cuenta con rampa, que no cuenta con un elevador? Entonces ahí encontramos la barrera, y esta interacción en su conjunto genera o actualiza el concepto de discapacidad, ¿no? Entonces, aquí está la diferencia. Aquí podemos notar qué es discapacidad y qué es diversidad funcional y cómo se actualiza el concepto, ¿no? Bien, pues rápidamente decir que los modelos anteriores, tanto el eugenésico como el médico, pues todavía se siguen viendo hoy en día, ¿no? El protocolo, por ejemplo, señala a aquella mujer con discapacidad que no se le permite tener hijos porque posiblemente adquieran una discapacidad. Pues entonces ahí vemos cómo los modelos se siguen reflejando. Y en ese sentido, pues hay que señalar que pues también el Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, esto le dice a México, ¿no?, en su última revisión, siguen permaneciendo los modelos anteriores y la finalidad es llegar al modelo social. Bien, para ya ir concluyendo esta parte, hay que señalar que el modelo social es el que ha sido incorporado en el plano jurídico. ¿Cómo es que este modelo se incorpora al plano jurídico? Pues como ya señalamos, la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que es vinculante, como bien señalaba en un principio la maestra Dani, y pues en este sentido, la Suprema Corte ha señalado que pues este reconocimiento del modelo social debe ser incorporado en las normas, no en las resoluciones también. Debe ser una perspectiva regulada en el plano nacional e internacional. Y todo esto implica, señala la Corte, que no solo hay que reconocer el modelo social como una mera disposición de la Convención, ¿no?, sino hay que entender que hay que tener una perspectiva de discapacidad, y que esto está muy relacionado con el enfoque de derechos humanos. ¿Qué implica el enfoque de derechos humanos que hemos venido abordando en este capítulo? Pues implica que hay que ver a la persona con discapacidad no como un problema, hay que dejarla de ver como un problema. Hay que considerarles como personas plenamente sujetas y titulares de derechos, personas que tienen pues todo tipo de derechos, y que las barreras son sociales, y que todas las problemáticas que siguen persistiendo respecto de personas con discapacidad pues son más bien una cuestión de derechos humanos, ¿no? Bien, pues a lo largo del protocolo y durante esta capacitación, ustedes como personas juzgadoras podrán comprender las obligaciones que impone el modelo social, y a ustedes como personas juzgadoras qué es lo que tienen que hacer también, para que este modelo social vaya premiando no solo en las resoluciones de la Corte, sino en todo tipo de resoluciones y en todos los tribunales. Por mi parte, por el momento sería todo. Al final estaré atento para sus preguntas. Y a continuación quiero ceder la voz al licenciado Carlos para que pues empiece a comentarnos sobre algunos conceptos necesarios para integrar la perspectiva de discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Fernando por explicarnos de manera excepcional el primer capítulo del protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Y bueno, a continuación yo me encargaré de introducirles al segundo capítulo, que son los conceptos esenciales para juzgar con perspectiva de discapacidad. Estos, en esencia, nos ayudarán a entender el derecho de acceso a la justicia específicamente para las personas con discapacidad. En ese sentido, el protocolo nos presenta con 9 conceptos esenciales para juzgar adecuadamente bajo esta perspectiva. Antes de enunciarlos brevemente, quisiera señalarles que estos no son meramente dogmáticos o teóricos, sino que han sido recogidos por organismos nacionales e internacionales, incluyendo por supuesto la Suprema Corte de Justicia, y se han ido desarrollando líneas jurisprudenciales y doctrinales sobre cada uno de ellos. En ese sentido, esta es la manera en la que debemos entenderlos, como conceptos técnicos en el ámbito jurídico y en el ámbito de los derechos humanos. En ese sentido,
Iremos abordando cada uno de estos conceptos en el orden en el que los presenta el protocolo. El primero de estos conceptos es el autorreconocimiento de las personas con discapacidad. A este me referiré a este de manera muy breve porque será retomado en la tercera sesión cuando se analicen las obligaciones iniciales para juzgar con perspectiva de discapacidad. Sin embargo, que se considera importante introducirlo desde este momento por un aspecto sumamente importante de la discapacidad. Y es que no todas las discapacidades son aparentes o son visibles. En ese caso, como personas juzgadoras y como personas operadoras de derecho, debemos tener siempre esta visión de que cuando una persona se autorreconoce como persona con discapacidad, puede ser que su discapacidad o su diversidad funcional no sea visible o aparente para nosotros, pero debemos entender que nos lo está manifestando y eso tiene implicaciones jurídicas. En pantalla tienen dos supuestos sobre el autorreconocimiento y sus implicaciones. Insisto que se abordarán de manera más detallada en la tercera sesión, pero el primer supuesto que identifica el protocolo es, por ejemplo, que se realice bajo protesta de decir verdad sin ofrecer pruebas y que no se solicite un ajuste de procedimiento. ¿Y por qué esta parte de que no se solicite un ajuste de procedimiento? La Corte ha identificado, y el protocolo lo recoge, que una discapacidad no se traduce automáticamente en una desventaja procesal. En ese sentido, ahí ya entraríamos al segundo supuesto, que es que dentro de una controversia judicial, una de las partes señale que existe una desventaja procesal en su perjuicio derivado de su condición de discapacidad. Entonces, como podemos ver, hay diversos supuestos en los que el autorreconocimiento tiene implicaciones en el procedimiento, pero bueno, esto lo recuperaremos más adelante. El segundo concepto esencial que nos presenta el protocolo son las barreras. Estas pueden definirse como los obstáculos o carencias del entorno que afectan a las personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante destacar las barreras? Como decía Luis Fernando en su exposición del primer capítulo, el elemento generador de la discapacidad no es la diversidad funcional o la condición de salud de una persona, sino que es las barreras con las que está interactuando esa diversidad funcional. En ese sentido, es de ahí que es importante destacar las barreras como un elemento por sí solo. En ese sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha realizado una categorización de las barreras dependiendo del tipo dependiendo del ámbito en que afecta a las personas con discapacidad. Me referiré a cada uno de estos tipos de manera muy breve. Primero, las barreras a la movilidad, que son los obstáculos que las personas con discapacidad encuentran cuando deben movilizarse a través de su fuerza motriz o bien cuando están haciendo uso del transporte, por ejemplo. Pensemos, en un ejemplo muy básico en el que se pueden actualizar ese tipo de barreras es al caminar por la calle, que cuántos y cuántas de nosotros no hemos estado caminando por la calle con banquetas muy desniveladas, por ejemplo, o que un edificio público no tenga rampas para personas usuarias de silla de ruedas. Es decir, esos son ejemplos de estos tipos de barreras, de las barreras en la movilidad. El siguiente tipo de barreras son las barreras en la comunicación, y estas se actualizan cuando una persona con discapacidad no puede, por las condiciones a las que se está enfrentando, no puede emitir o recibir un mensaje de manera adecuada o en condiciones de igualdad. Esto se puede actualizar, por ejemplo, y de manera importante y sobre todo relevante para esta capacitación, en los procesos jurisdiccionales, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a las sentencias. Las sentencias tienen un lenguaje sumamente técnico, como ustedes saben, y bueno, una manera de eliminar estas barreras sería a través de los formatos en lectura fácil. Estos formatos y sus implicaciones específicas las abordaremos nuevamente en la tercera sesión al momento de la exposición de las barreras, las obligaciones al momento de dictar la sentencia, pero bueno, me parecía importante dar este ejemplo de manera inicial para que lo tengan en su mente. Las siguientes barreras son las actitudinales, que no son más que las actitudes discriminatorias o las percepciones negativas que pueden arraigarse y disminuir la participación de las personas con discapacidad. Ejemplos de estas, lastimosamente, son muy normalizados. Puede ser, por ejemplo, el bullying escolar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas. O puede ser, por ejemplo, que una persona con discapacidad no esté en posibilidad de gozar de un aumento, de un ascenso laboral
por condición por su motivo, por su discapacidad. Y las barreras actitudinales tienen la particularidad de que tienen consecuencias a muy largo plazo en el proyecto de vida de las personas con discapacidad, dando condiciones, por ejemplo, en que, refiriéndome al caso del bullying, la tasa de deserción escolar entre la infancia con discapacidad es mayor a la infancia sin discapacidad, o que las personas con discapacidad tiendan a evitar espacios públicos por el temor fundado además de ser objeto de violencia física o violencia psicológica, ¿no? Entonces, esta sería la particularidad de las barreras actitudinales. Pasando a las barreras normativas, ya lo explicó Luis Fernando, existen normas que niegan la posibilidad a las personas con discapacidad de tomar decisiones por sí mismas e incluso en su vida cotidiana. Esto es gravísimo y la Corte ya lo ha reconocido en múltiples precedentes, que esto es completamente inconstitucional. Una norma, no importa su jerarquía, no puede limitar de manera desproporcionada la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ni su derecho a ejercer sus derechos y a gozar de ellos en igualdad de condiciones. Finalmente, las barreras en el acceso a los servicios van relacionadas con esta falta de tomar en consideración a las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas. Esto viene derivado desde el modelo médico y desde esta visión asistencialista y paternalista, en el que se consideraba que para que una persona con discapacidad pudiera, digamos, ejercer sus derechos, era necesario que tuviera junto a sí una persona sin discapacidad, por ejemplo. Entonces, de ahí viene esta relación de las barreras. Pasando al tercer concepto esencial, me refiero a la accesibilidad. Es una palabra que suele ser usada de manera cotidiana, pero la realidad es que debemos entenderla como un derecho de las personas con discapacidad que sirve como garantía para que éstas puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad. La particularidad de la accesibilidad es que la accesibilidad es una condición previa para el ejercicio de los demás del resto de los derechos. Por ejemplo, no se podría suponer que una persona con discapacidad puede ejercer adecuadamente o en condiciones de igualdad su derecho a la educación si no está en un entorno accesible. En ese sentido, la accesibilidad implica obligaciones ex ante, es decir, no debe mediar ninguna solicitud o ninguna petición por parte de una persona para que tenga que cumplirse, ¿correcto? Entonces, tomen nota de esta diferencia porque tiene relación con los ajustes razonables que explicaré más adelante. ¿Cómo podemos garantizar, cuál es una de las formas en las que se puede garantizar la accesibilidad? El diseño universal. El diseño universal consiste en que al momento de crear servicios, normas, bienes y cualquier otra cosa, tomemos en cuenta todas las posibles perspectivas de las personas usuarias o las personas a las que afectaría eso que estamos diseñando, incluyendo, por supuesto, las personas con discapacidad. Finalmente, sobre la accesibilidad, es indispensable destacar que que es una obligación incondicional, es decir, los estados no pueden aludir a falta de presupuesto o a medidas de austeridad como excusa para no cumplirla o para justificar su incumplimiento. Esto es importantísimo y tómenlo en cuenta para la comparación de los siguientes conceptos esenciales. El siguiente concepto esencial son los ajustes razonables. Estos están definidos en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me voy a permitir citar a la Convención. Los ajustes razonables se definen como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí, entonces, de esta definición ya podemos identificar las diferencias con la accesibilidad. Mientras que la accesibilidad es una obligación ex ante por la que no debe mediar una solicitud, en los ajustes razonables sí está esta posibilidad. La obligación de ajustes razonables se actualiza desde que la persona con discapacidad no puede interactuar en igualdad de condiciones con un servicio, con un bien o con algo que necesite para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y aquí tenemos dos supuestos. El primero es que la persona con discapacidad presente una solicitud, pero también en caso de que la persona que está obligada a proporcionar el ajuste
identifique esta situación de desventaja, también a partir de ahí nace su obligación de proporcionar el ajuste razonable. De la definición podemos encontrar dos factores esenciales. La primera es que la modificación o adaptación sea necesaria y adecuada para garantizar los derechos de la persona con discapacidad. Esta medida está relacionada con el primer aspecto de los ajustes, que son el principio de razonabilidad, y el segundo factor esencial es que el ajuste no imponga una carga desproporcionada o indebida a quien debe implementarlos. Es decir, que la solicitud o que la necesidad del ajuste razonable no sea injustificable o no sea excesivo a la capacidad del ente garante, ¿no? Del ente garante de los ajustes razonables. Ahora, a partir del disculpen, a partir del amparo en revisión 162-2021, la Corte desarrolló la metodología que tienen en pantalla para ordenar los ajustes razonables. En ese sentido, el primer paso de esta metodología consiste en identificar las barreras a las que se está enfrentando la persona con discapacidad. ¿Y cuál es la mejor manera de identificar esto? Pues con un diálogo con la persona con discapacidad. Pues bajo el modelo social debemos recordar que no hay una persona mejor que ella para que nos pueda señalar las dificultades y las barreras que enfrenta en su día a día. El segundo paso sería evaluar si es posible realizar el ajuste desde el punto de vista jurídico-material. El tercero sería examinar si el ajuste es pertinente o eficaz para garantizar el ejercicio del derecho de que se trate. Recordemos el principio de razonabilidad que expliqué en la diapositiva anterior. Después, analizar si la modificación impone una carga desproporcionada o indebida, el segundo factor esencial que mencioné. Después, vigilar que el ajuste razonable sea adecuado para promover la igualdad y eliminar la discriminación en contra de las personas con discapacidad. El sexto paso, asegurarse que los costos no sean sufragados por las personas con discapacidad. Y esto es sumamente importante porque recordemos que los ajustes razonables son un derecho del que gozan las personas con discapacidad. Es decir, no se trata de una prestación laboral o de algo de esa naturaleza por la cual ellas y ellos deban sufragar esos costos, sino que están ejerciendo su derecho a un ajuste razonable. Y por último, cuidar que la carga de la prueba sobre la procedencia o no del ajuste recarga sobre el obligado a adoptarlo, es decir, sobre la persona o el ente garante que debe garantizar este derecho a un ajuste razonable. El siguiente concepto fundamental son los ajustes de procedimiento. Estos se encuentran en su fundamento en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y los mismos están orientados a garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en un procedimiento en exactamente las mismas condiciones que una persona sin discapacidad. Quizá podría surgir la duda de que si esto no sería como no afectaría el principio de igualdad entre las partes. La realidad es que es todo lo contrario. Los ajustes de procedimiento buscan garantizar esa igualdad, porque la realidad es que cuando existe una desventaja procesal en contra de una persona con discapacidad, el piso del que pasan las partes ya es de por sí disparejo. Entonces, si una persona sin discapacidad está en este plano y una persona con discapacidad que además se enfrenta a una desventaja procesal está en un ajuste de procedimiento permite equilibrarnos y así permite garantizar la igualdad entre las partes. Y el otro gran punto y esencial punto de los ajustes de procedimiento es que, contrario a los ajustes razonables, estos no están sujetos a un análisis de proporcionalidad. Es decir, siempre que la persona juzgadora identifique que es necesario adoptar un ajuste de procedimiento, es su obligación hacerlo. No es necesario que exista, no solo no es necesario, no se debe hacer un análisis de proporcionalidad. Lo contrario implicaría identificar que existe una desventaja procesal y no se haga nada para remediarla. En ese sentido, ya para ir concluyendo mi intervención, desde la Dirección de Derechos Humanos, hicimos este cuadro en el que se dan las particularidades de cada uno de estos conceptos, ¿no? Vemos que los ajustes razonables y ajustes de procedimiento son individualizados, mientras que la accesibilidad tiene efectos generales. Los ajustes razonables están sujetos a un examen de razonabilidad y proporcionalidad, mientras que los ajustes de procedimiento y la accesibilidad no lo están. Y bueno, también están los supuestos en los que cada uno de ellos debe implementarse. Eso sería todo de mi parte.
En ese sentido, cedo la palabra al licenciado Enrique Isaac Peña para que nos comparta el resto de los conceptos esenciales que nos presenta el segundo capítulo del protocolo. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Creo que no me veo. Bueno, para continuar para continuar con los conceptos fundamentales que establece el protocolo, bueno, en primer lugar, agradecemos a mi compañero Carlos por su explicación de los primeros 5 conceptos fundamentales que establece el protocolo para poder juzgar con perspectiva de discapacidad. Bueno, para continuar con estos conceptos fundamentales, nos encontramos con el sexto concepto, corresponde a los sistemas de apoyos. Para poder explicarlos, en primer lugar, es pertinente retomar lo que menciona la relatora especial en su informe sobre los derechos de las personas con discapacidad, y respecto de que este concepto de apoyo debe de entenderse desde un significado amplio, desde un significado común. Es decir, se tienen que entender como el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que lo requiere para realizar las actividades y participar en la sociedad. Es un concepto muy común, pero que nos ayuda bastante a dar claridad de cómo se va a dar este apoyo. En primer lugar, el apoyo tiene que atender a la persona en su individualidad, es decir, en estos casos deben considerar su tipo de discapacidad y responder a la condición específica de la persona y al contexto en el que se desarrolla su vida. Esto debe tener también presentes las barreras que dan lugar a su discapacidad. Como ya lo había explicado mi compañero Luis Fernando, la discapacidad surge entonces con esta diversidad funcional y las barreras. Entonces, se tiene que tener presente las barreras que dan lugar a su discapacidad o discapacidades, porque pueden ser varias, así como otras condiciones de vulnerabilidad que puedan afectar a la persona, es decir, que pueda existir aquí una situación de interseccionalidad, es decir, que pertenezca a las que también mencionó mi compañero Luis Fernando, podrían ser consideradas como grupos de vulnerabilidad o minorías en su caso. Ahora, para explicar cuál es la finalidad de estos sistemas de apoyo, es importante mencionar que su finalidad es la facilitación de que la persona con discapacidad pueda hacer efectivos todos sus derechos en condiciones de igualdad con las demás personas y sin sufrir discriminación. Asimismo, estas están orientadas a garantizar su autonomía en las actividades de la vida cotidiana y a fortalecer el ejercicio de la capacidad jurídica. Por lo tanto, juegan un papel muy importante en potenciar el proyecto de vida de las personas con discapacidad, es decir, desarrollar todas las actividades que tienen en su plan de vida, y también, sobre todo, hacer especial puntualización en que tienen un papel muy importante en el ejercicio de su capacidad jurídica y su voluntad de forma plena. Ahora, la persona puede requerir un apoyo en función de 3 cuestiones. Puede ser, en primer lugar, el derecho que pretende materializar, la discapacidad con la que vive o las barreras específicas que debe vencer. Ahora, hay diversos tipos de apoyos y estos están contenidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aquí pues podemos encontrar que el Estado tiene la obligación de garantizar apoyos de diversa índole según los derechos que podrían verse obstaculizados por estas barreras, que podrían verse mermados o incluso materialmente anulados por la discapacidad. Como un ejemplo, los tipos de apoyos que derivan de la convención tenemos en primer lugar, pues, apoyos para acceder a la información,
que se contienen los artículos 4, 9 y 21. Apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, que se mencionan en el artículo 12 y cuya importancia vamos a ver con más atención más adelante. También hay apoyos para prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Estos los encontramos en el artículo 16. Y también por otro lado tenemos los servicios de apoyo a la comunidad. Esto incluye la asistencia personal que pueda ser necesaria para facilitar su vida independiente. Estos se encuentran en el artículo 19. Por otro lado, también tenemos a las tecnologías de apoyo para la movilidad personal y las formas de asistencia humana o animal e intermediarios que se contemplan en el artículo 20. Finalmente, tenemos el apoyo dirigido a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y también dirigidos a sus familias para hacer efectivo el derecho a la familia, lo cual podemos encontrar visible en el artículo 23. También, paralelamente a ellos, está el apoyo a la educación que se encuentra en el artículo 24 y por último, las tecnologías de apoyo y asistencia personal para la participación en la vida política y pública. Esto lo encontramos en el artículo 29. Bueno, estos apoyos podrán materializarse a través de personas que pueden ser familiares, amigos o profesionales que están especializados en determinadas materias. Pues también pueden materializarse a través de objetos, instrumentos, productos o arreglos de distinta índole. Estos se pueden materializar de muchas maneras. Además, como ya lo ha indicado la Relatoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estos apoyos pueden requerir intervenciones que pueden ir desde la asistencia humana o animal, como ya se mencionó, intermediarios o ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos o las tecnologías de apoyo, la asistencia personal, el apoyo para la adopción de decisiones o para comunicación, ya sean intérpretes de lengua de seña mexicana, por ejemplo, o medios alternativos de comunicación, ya sea como el braille, entre otros. Bueno, también ahora haciendo la precisión acerca de los apoyos relativos a la capacidad jurídica, hay que mencionar que dentro de estos apoyos, estos guardan especial importancia, ya que al tomar la toma de elecciones para las personas con discapacidad es una condición fundamental, pues les posibilita vivir y participar plenamente en comunidad. Estos apoyos cuentan con el propósito fundamental de facilitar a la persona con discapacidad la expresión libre y genuina de su voluntad en todos los actos de su vida. Por ello es que son tan importantes, tanto para el ejercicio de sus derechos como para cumplir con sus obligaciones y también para la asunción de deberes jurídicos. Ahora, ¿qué características deben de cumplir estos apoyos relativos a la capacidad jurídica? Esto lo encontramos en el artículo 12.4 de la convención ya mencionada y se establece que los apoyos relativos a la capacidad jurídica deben de respetar a los derechos en primer lugar, a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Esto implica que se debe de respetar el pleno consentimiento de la persona y no buscar sustituir su voluntad. También se debe buscar evitar conflictos de intereses y tener influencia indebida sobre otras personas. También tienen que ser proporcionales y adaptados a las circunstancias de las personas, como decíamos, a estas características determinadas en su entorno y aplicarse en el plazo más corto posible. Además de examinarse periódicamente, estos se tienen que examinar periódicamente por una autoridad o un órgano judicial competente que sea independiente e imparcial. Y también hay que mencionar que la persona, en caso de no estar conforme con este apoyo, tiene todo el derecho a rechazarlo, a ponerle fin en cualquier momento o a o cambiarlo si así lo considera apropiado. Bueno, finalmente, el apoyo no debe depender de una evaluación de la capacidad mental. Esto es importantísimo. Jamás un apoyo tiene que depender de esta cuestión. Jamás debe de realizarse una evaluación de la capacidad mental. Eso no debe ser. Y bueno, por otro lado, están los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica que se establece en el ámbito internacional. Bueno, aquí podemos encontrar que existen redes de apoyo. Estas redes de apoyo
se facilitan por una persona que está cualificada, que está especializada, pero se integran a través de personas que son de confianza para la persona con discapacidad a quien van dirigidos. También pueden ser acuerdos de apoyo que, si bien pueden tener un carácter estrictamente privado y voluntario, no requiriendo de una intervención judicial, también pueden formalizarse ante un fedatario público o registrarse ante alguna instancia oficial. Esto permite un cierto control y darle cierto respaldo jurídico. Por otro lado, también están los grupos de apoyo entre pares. Estos son comúnmente grupos de personas con discapacidad que comportan la misma o similar condición de discapacidad y se apoyan entre sí. Muy similar, se encuentran grupos de autoayuda, también hay apoyos para la defensa de los intereses propios que pues, pueden otorgar otras personas. Incluso puede haber una defensa independiente. Esto, como un ejemplo, podemos mencionar a las personas defensoras de derechos humanos que establecen una relación personal de comunicación y confianza para prestar apoyo en la toma de decisiones de una persona con discapacidad en un determinado asunto. Finalmente, existen las directivas anticipadas. ¿Qué son? Estas permiten expresar de antemano la voluntad de las personas con discapacidad y sus preferencias respecto de decisiones sobre su persona o su patrimonio. Y esto con la finalidad de que sean respetadas ante eventuales situaciones futuras que podrían llegar a suscitarse y que no permitan que las personas con discapacidad comuniquen estas preferencias a su sistema de apoyo, que puede ser cualquiera de los que ya mencionamos anteriormente. Bueno, eh, hay ciertas particularidades que deben de tener los apoyos. Como ya se pudo apreciar, estos modelos son muy diversos y son de acuerdo con las necesidades de las personas y con su situación en particular. Entonces, aunque en muchas jurisdicciones el apoyo para la toma de decisiones implica que se designe a una o más personas, también en la práctica es común que se desarrollen en entornos grupales o que haya una estructura mixta, es decir, que pues pueda llevarse tanto un seguimiento por una persona en particular y al mismo tiempo, cada cierto tiempo en estos grupos. En este sentido, también hay que mencionar, es importante mencionar que la Relatoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha resaltado que en algunos países estos programas de apoyo para la toma de decisiones se basan en la participación de personas de confianza. Es decir, como ya se mencionaba, personas como familiares o amigos cercanos. No obstante, también en muchos casos es posible que las personas que prestan los apoyos no tengan ninguna relación previa con los receptores. Y por lo tanto, esto implica que deben de tener forzosamente, haber recibido la capacitación y la formación correspondiente. Bueno, esta amplia gama de apoyos y todas estas particularidades que tienen se derivan de que, como ya he comentado, la determinación del modelo debe basarse en los casos en concreto, eh, mm, por lo cual no es posible determinar un modelo único de apoyos, ya que esto podría resultar ineficaz y discriminatorio al ser las discapacidades muy distintas y las necesidades de cada persona también muy distintas. Bueno, ese como el sexto concepto, tenemos los sistemas de apoyos. El siguiente concepto que vamos a ver son las ayudas técnicas. Bueno, entre los distintos tipos de apoyos que ya se comentaron anteriormente, encontramos a las ayudas técnicas, que de acuerdo con el artículo segundo, fracción cuarto de la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad, son los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Bueno, por otro lado, el artículo cuarto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los estados están obligados a emprender o promover la investigación y el desarrollo, la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, así como ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas
priorizando, teniendo un especial énfasis en las que tengan el precio más asequible para las personas. Bueno, ¿cuál sería la finalidad entonces de las ayudas técnicas? Esta sería asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas con discapacidad sin sufrir discriminación alguna. Por ello es que surge esta obligación del Estado de garantizarlas cuando sean necesarias para superar alguna limitación técnica que pueda surgir en el entorno que afecte la realización de alguna actividad por la persona con discapacidad. Para ejemplificar esto, podemos encontrar distintas ayudas en el ámbito de la movilidad personal. Aquí podemos ver en el ámbito, en distintos ámbitos hay distintos tipos de ayudas técnicas. En el ámbito de la movilidad personal en particular, se encuentra que los tipos de ayuda técnica que se pueden aplicar deben de garantizar la mayor independencia posible. Es decir, facilitando el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal, tecnologías de apoyo y ayudas para la movilidad, pero que tengan que tengan calidad. Es decir, esta es como una característica primordial, que todas estas, que no solo otorguen esta independencia, la mayor independencia posible, sino también que tengan la mayor calidad posible. Ahora, para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica dentro del entorno urbano y los espacios públicos, las ayudas técnicas deben de basarse en tecnologías, información en sistema braille, por ejemplo, en lenguas de señas mexicana, en el uso de perros guía y otros apoyos similares. Esto con el fin de que, pues, digamos, la infraestructura pública sea lo más accesible posible. Finalmente, en el ámbito de la educación tenemos ejemplos de apoyo, de ayudas técnicas que pueden ser materiales que apoyen al rendimiento de los estudiantes, como libros en braille, otro tipo de materiales didácticos, intérpretes en lengua de señas mexicanas o computadoras que tengan tecnologías para personas ciegas, como algunos lectores, o por otro lado, pues también algunos programas necesarios para brindar que garanticen que la persona tenga una educación de calidad. Ahora, específicamente en el ámbito de la impartición de justicia, las instancias de administración e impartición de justicia deben de contar con los recursos para la comunicación que sea efectiva para que el acceso a la información de las personas que están llevando un procedimiento les sea claro, para que también cuenten con las ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad. Esto es fundamental, pues de esta manera podrán conocer sus derechos y hacerlos valer. Respecto a ello, los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad sugieren que para lograr esta comunicación efectiva entre las personas que son abogadas y que presten asistencia jurídica a personas con discapacidad, deben acudir a intérpretes o deben recurrir a tecnología de asistencia, intermediarios y facilitadores, así como los recursos que sean necesarios de acuerdo con el caso en concreto. Ahora, otro concepto que tenemos, el octavo, son las salvaguardias. ¿Cuál es el propósito de las salvaguardias? Es asegurar que los sistemas de apoyos, estas están establecidas en el artículo 12 de la Convención, cabe destacar, y su propósito es asegurar que los sistemas de apoyos que ya mencionamos anteriormente, que permiten el ejercicio de la capacidad jurídica, respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, evitando así que pues existan abusos, conflictos de interés y la influencia indebida en el auxilio que se le presta a la persona en la toma de decisiones. Por ello, es que estas salvaguardias tienen que garantizar que las medidas de apoyo contengan las características que ya mencionamos, que están en el artículo 12.4 de la Convención, es decir, que sean proporcionales o que se apliquen en el plazo más corto posible, que tengan también el costo menor. Ahora,
Estas salvaguardias tienen que estar sujetas a un examen periódico por parte de una autoridad u órgano judicial que sea competente e imparcial. ¿Qué características tendrían que cumplir las salvaguardias? En primer lugar, tenemos que deben de ser proporcionales al grado en que los apoyos afectan a los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Esto supone una correspondencia lógica y objetiva con el tipo de apoyo. En segundo lugar, estas salvaguardias deben de estar sujetas a exámenes periódicos, como ya se mencionaba, por parte de una autoridad u órgano judicial que no tenga injerencia en ellas. También deben de incluir mecanismos de rendición de cuentas o que permitan su impugnación en caso de que la persona a la que otorga este apoyo pues lo considere necesario. Como ejemplo, podemos mencionar que cualquier persona que tenga conocimiento de una influencia indebida o de un conflicto de intereses sobre un apoyo de una persona con discapacidad, cualquier persona que tenga conocimiento de ello puede hacer del conocimiento a la autoridad. Esto ya constituiría una salvaguardia. Ahora, ¿cómo se aplican las salvaguardias? Aunque en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las salvaguardias solo se prevén con relación a los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, la Suprema Corte ha considerado que pueden fijarse respecto de otros tipos de apoyo, que pueden estar vinculados con el auxilio o con facilitar el ejercicio de otros derechos. Esto tiene una importancia especial con los apoyos que involucran la asistencia de otras personas, también con los apoyos que pueden brindarse para el ejercicio al derecho a una vida independiente y de la inclusión en la comunidad. Esto va a depender de la voluntad de la persona con discapacidad y si las circunstancias se considera que de acuerdo a las circunstancias es necesario. Bueno, como en noveno lugar, contamos con las medidas afirmativas. Este concepto eh, mm, consiste en introducir o mantener ciertas ventajas en favor de un grupo que no tiene suficiente representación o incluso ha sido marginado, como ya comentaba también mi compañero Luis Fer. En este caso, las personas con discapacidad constituyen uno de estos grupos, como ya también las cifras del INEGI lo han respaldado. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 5 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de acelerar o lograr la igualdad de las personas de tales grupos, en este caso de las personas con discapacidad, con relación al resto. Bueno, esto no se considera que sea discriminatorio, ya que contribuye al logro de la igualdad sustantiva y a la lucha contra la discriminación estructural que históricamente han sufrido ciertos grupos, entre ellos las personas con discapacidad. Por ello, es muy importante mencionar que tal discriminación sistémica va desde cuestiones como aquellas relacionadas al trabajo, es decir, una baja tasa de empleo a las personas con discapacidad, hasta también la cuestión acerca de que los vehículos que están en el transporte público no están adaptados, e incluso los vehículos que se venden en el mercado, en los vehículos privados, no tienen estas adaptaciones para las personas con discapacidad, y si los tienen, su costo es muy elevado. Bueno, las características de las medidas afirmativas son que suelen ser de carácter temporal, aunque esto depende mucho del contexto y de las circunstancias que se presenten, pues aunque son normalmente de carácter temporal, podría llegar a requerirse su permanencia. Por ejemplo, en estos casos en los que hay obstáculos estructurales en la sociedad. Como un ejemplo, tenemos los sistemas de cuotas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo. Estos pueden durar hasta que ya no sean necesarios, es decir, para que se alcance cierta cuota, cierto, digamos, cierto nivel mínimo. Y como ejemplo, me gustaría mencionar a una meta mínima que se ha establecido a través del Acuerdo General de Administración 3-2022 de la Suprema Corte,
en el que se refiere que el 3% de toda la plantilla laboral debe integrarse por personas con discapacidad. Es decir, una vez que se alcance esta medida del 3%, que se alcance este nivel, se va a incrementar progresivamente. Es decir, podríamos decir que si bien es una medida afirmativa de carácter temporal, se va a prolongar hasta que vaya incrementándose este porcentaje. Ahora, como algo opuesto, una característica opuesta a las medidas afirmativas, tenemos las exoneraciones de impuestos para las importaciones de vehículos. Bueno, como algo opuesto a las medidas afirmativas temporales, están las exoneraciones de impuestos para las importaciones de vehículos. Estas suelen ser permanentes para las personas con discapacidad. Ahora, como estas medidas afirmativas, su finalidad es la igualdad, no deben de perpetuar el aislamiento, es decir, no deben prolongar la segregación, no deben de prolongar los estereotipos o la estigmatización, ni otros tipos de discriminación que tengan las personas con discapacidad. Por ello, es que su implementación requiere una consulta y una colaboración activa con las personas a quienes están dirigidas, es decir, consultar precisamente a los grupos de personas con discapacidad que tengan voz en esta aplicación. Por último, ha de precisarse que las medidas de acción afirmativas previstas en el artículo 5 de la Convención son distintas a los ajustes razonables que ya explicó mi compañero Carlos, ya que estas implican un trato preferencial de las personas con discapacidad, mientras que los ajustes, como mencionó ya Carlos, tienen un objeto de ofrecer adaptaciones o modificaciones adecuadas para al disfrute de un derecho particular y son posteriores a que surge esta situación. Bueno, una vez explicados estos conceptos, doy por terminada mi participación, no sin antes agradecerles su asistencia y atención. Muchas gracias.